El domingo pasado hablamos de la religión versus la gracia. Y debo de reconocer que en este pasaje encontré muchas similitudes al pasaje que estudiamos el domingo pasado. Por ejemplo, de un lado tenemos a los religiosos y de otro lado tenemos a la mujer pecadora, ¿sí? La mujer adúltera. Hay dos tipos de pecadores, igual que la historia que vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que estaba Simón, el fariseo, y por otro lado estaba, ¿no?, una mujer que le lavaba los pies? Acá tenemos dos tipos de pecadores también. Los que reconocen su condición de pecadores y acuden al Salvador. Y tenemos los que no reconocen su pecado y tratan de cubrirlo tras la religión. Tanto los fariseos y escribas como la mujer que fue encontrada en adulterio eran pecadores. Pero hay una gran diferencia entre los dos, aunque obviamente de la mujer no tenemos tantos datos, pero sí sabemos de los religiosos. Vamos a hablar un poquito de estos religiosos, ¿sí? Me gustaría que me acompañaran en el texto. Primera pregunta que se me ocurre es: ¿por qué se la trajeron a Jesús? Versículos 3 y 6. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. En el 6 dice más: esto decían tentándole para poder acusarla, pero Jesús se inclinaba hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Entonces, ¿por qué le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio? Si la mayoría de ellos no estaba de acuerdo con Jesús, la mayoría de ellos no creían en Jesús, y ellos siempre tenían conflicto con Jesús, ¿por qué cuando encuentran a una mujer en adulterio se la traen a Jesús? Bueno, el mismo texto nos dice, ¿no?, que era para tentarle, querían ponerle una trampa, querían ponerlo entre la espada y la pared, para que se equivocara. Entonces, tener algo de qué acusarlo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo salió Jesús de esta situación. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué se la trajeron a Jesús? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer para entender un poquito también el pasaje es: ¿dónde está el hombre? Porque esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Pero para adulterar se necesita mínimo dos personas, ¿sí? Pero el hombre no estaba acá. ¿A quién trajeron? A la mujer. Ay, si una feminista estuviera predicando este pasaje, se hacía la fiesta. Pero acá también vamos a ver un poquito el corazón de estos religiosos. Levítico 22:10 es donde encontramos la ley que ellos le mencionan a Jesucristo. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. La ley decía que tenían que morir, pero ¿quién tenía que morir? ¿Solo la mujer o solo el hombre? No, tanto la mujer como el hombre tenían que morir. Y no solo tenemos este pasaje levítico, también tenemos Deuteronomio 22:22 que nos va a echar un poquito más de luz sobre esta ley, porque Dios no tenía leyes por tenerlas. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Gracias a Dios que hoy en día no tenemos esta ley, porque si no nos quedamos sin paraguayos, sin latinos, sin hombres en la tierra y con menos mujeres. Pero, ¿se dan cuenta cuál es el corazón del pasaje? O el corazón de la ley que Dios tenía. Hay que erradicar el mal. Porque el adulterio es un gran mal, es algo que causa mucho dolor y causa destrucción y marca a los hijos y bueno, sabemos lo que es. Entonces Dios tenía un pueblo escogido, un pueblo para sí mismo que tenía que ser luz a las naciones. Entonces las leyes eran de acuerdo a la grandeza de este Dios. Entonces los adúlteros, pena de muerte, para quitar el mal de Israel. Ahora nosotros lamentablemente no tenemos la conciencia de lo malo que es el adulterio o el pecado en sí, como por ahí tenía el pueblo de Israel. Entonces para nosotros nos parece algo gravísimo, ¿no? Hay ciertos pecados que así, pena de muerte, que lo maten, mira lo que hizo, ¿no?
Pero hay otros pecados que es como, lamentablemente los hemos naturalizado, ¿no? Son ya normales, ¿no? Y como hacíamos el chiste, ¿no? Y si fuéramos a matar a todos los adúlteros, nos quedamos sin personas. Porque lamentablemente lo hemos rebajado tanto el pecado que ya es normal. Pero Dios nunca rebaja el pecado. Y aún en esta situación donde vamos a ver a Jesús cómo trata a esta mujer pecadora, porque es una mujer pecadora, más allá que ellos no trajeron al hombre y que el hombre tendrá su culpa, esta mujer fue encontrada en pecado y la ley amparaba la pena de muerte. Y más allá de que vamos a ver a Jesucristo y su corazón, también vamos a ver que Jesucristo nunca trata ligeramente al pecado. Entonces estos hombres estaban amparados ante la ley de Moisés, ¿sí? Fue esto antes del tiempo de la gracia, ¿no? Estaban bajo la ley, el tiempo de Jesucristo. Entonces Jesús, la hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. El hombre fue arrebatado, no sé si nos escapó, no viene al caso. Pero era el hombre invisible, ¿no? Pero tenemos a la mujer. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿cuál era la motivación de estos religiosos? ¿Querían sacar el mal de Israel? ¿O querían simplemente usar a la mujer y su pecado para hacer caer a Jesús? Pero lo más importante que nos tenemos que preguntar nosotros es ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es nuestra motivación cuando corregís a alguien? Que no estamos diciendo que no se puede hacer. Pero ¿cuál es tu motivación cuando corregís a una persona que está haciendo las cosas mal? O cuando está pecando. ¿Cuál es tu motivación cuando criticás a tu prójimo? ¿Cuál es tu motivación cuando denunciás ante los líderes? Ya sea un jefe en el trabajo, un profesor en el colegio, un líder en la iglesia. ¿Cuál es tu motivación detrás? Cuando expones el pecado de tu prójimo, cuando le contás a alguien y expones a la persona su pecado, ¿cuál es tu motivación? Y cuando me refiero a motivación, podríamos cambiar y decir ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que busca tu corazón cuando corregís a alguien, o cuando expones a alguien, o cuando compartís sobre el pecado de alguien con otra persona? Y eso es algo, estas preguntas pueden ayudar a nosotros a no tener el corazón que tenían estos religiosos, sino tener un corazón correcto delante de Dios y delante de nuestro prójimo. La Biblia nos habla de corregir a nuestros hermanos, y podemos corregir a nuestros prójimos en general, pero debemos de tener la actitud correcta, el proceder correcto, y debemos de tener, por sobre todas las cosas, la motivación correcta. ¿Está siendo tu corazón movido por la gracia o por la maldad? Cuando te enterás que alguien está haciendo las cosas mal, porque la gente hace las cosas mal, y aún dentro de la iglesia puedes conocer personas que están haciendo las cosas mal. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Es tu corazón movido por la gracia, la misma que caracteriza a Jesucristo, o es movido por la maldad? Porque quieres destruir la reputación de esa persona, o quieres que se aparte, o quieres quedar como el gran juez religioso, el detector de pecados, el detective de la iglesia. ¿Cuál es tu motivación? Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje nos habla de tener el corazón correcto, la actitud correcta, el proceder correcto, y ser sabios a la hora de lidiar con el pecado de otras personas. Hay circunstancias donde vamos a tener que lidiar con el pecado de otras personas, aún de un hermano, pero debemos de tener la motivación correcta y hacer las cosas correctamente. Y para eso no hay nada mejor que aprender de Jesús. La respuesta de Jesús es muy interesante. Lo primero que Jesús hace es ignorarlos. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En otras palabras, no les prestó atención. Los ignoró. Pobres religiosos.
pobres líderes de la época, que Jesús mismo los ignora y no les presta atención cuando les hace una pregunta. Pero esta es la primera respuesta, la primera interacción que tiene Jesús: no contestar. Obviamente Jesús sabía, ¿no?, qué es lo que había en su corazón y sabía que quería intentarlo. Lo segundo que vemos es que él escribe en tierra. Lo vemos en el versículo 6 que acabamos de leer, pero también lo vemos en el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso fue después de dar su respuesta. Entonces los ignora y escribe en tierra. En breve vamos a ver qué escribe en tierra. La pregunta es: ¿les debe impedir apedrear a la mujer? ¿Les debe animar a apedrear a la mujer? ¿Qué debe hacer Jesús? Estos hombres de la ley están haciendo una pregunta. Y más allá de la motivación de su corazón, la pregunta es válida. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué debemos hacer? Si seguimos la ley de Moisés, debemos de apedrearla. ¿Tú qué opinas? Entonces ahora Jesús está en una disyuntiva entre la espada y la pared. ¿Es blanco o negro? ¿Sí o no? ¿Les debe impedir apedrear a la mujer y salvar su vida? ¿O les debe animar a apedrear a la mujer y quitar la maldad de Israel? Imagínense si Jesús dice: sí, cumplan la ley de Moisés y saquemos el pecado de este pueblo. Jesús quedaría, ¿verdad?, como un gran justiciero, ¿no?, como un hombre de Dios, el santo de Dios que está totalmente en contra del pecado. Pero también perdería su reputación de hombre compasivo, que perdona, que muestra gracia. Entonces, ¿qué debe hacer Jesús? ¿Cumple con la ley o muestra compasión? ¿Cumple con la ley o muestra compasión? Este es el gran error de los religiosos. Y esta es la parte obviamente que más me gusta del pasaje. Este es el error de los religiosos, no solo de la época de Jesús, sino de nuestra época. ¿Cumple con la ley o muestra compasión? Y Jesús sale olímpicamente con una respuesta maravillosa. Y vamos a contestar esta pregunta: ¿cumple con la ley o muestra compasión? Pero Jesús les da una respuesta y les dice: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Qué espectacular la respuesta de Jesús. Jesús no les dice: apedréenla o no la tienen que apedrear. Jesús les dice: ¿quieren cumplir con la ley? ¿Consideran que tienen que apedrearla? Bueno, entonces yo les animo al que el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra contra ella. El dicho popular que nosotros escuchamos, que está basado en esto, obviamente siempre decimos: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar, o tire la primera piedra. Pero el enfoque no está en la piedra, es en la persona. Sea el primero en tirar la piedra. Y Jesús le responde a ellos que querían cumplir con la ley, también con la ley. Porque en esos pasajes que leímos anteriormente, decía que los testigos que acusaban a una persona tenían que estar libres de ese pecado. Entonces, ¿querés acusar a tu hermano? Tenés que estar libre de ese pecado. No podés estar manchado, sino ¿cómo le vas a acusar? Primero quita la viga en tu ojo y después preocupate por la paja en el ojo ajeno. Entonces Jesús, agarrado de la misma ley que ellos querían aplicar, el que esté libre del pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y acá vemos el corazón del Evangelio, el corazón del mensaje del cristianismo. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador sin ser injusto? ¿Cómo puede un Dios justo, que tiene que cumplir toda justicia, perdonar al pecador sin ser injusto? La ley demandaba la muerte, así como el Evangelio demanda también.
La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ese versículo, esas dos partes, ¿cómo pueden convivir? Entonces, ¿cómo un Dios justo puede perdonar al pecador sin ser injusto? Y acá tenemos que recordar el corazón del Evangelio. Lo primero es que el pecado nunca queda impune. El pecado nunca queda sin castigar. A Dios no le da lo mismo el pecado. No es que una persona pueda hacer mal toda su vida y matar a quien quiere y abusar de quien quiere y lastimar a la persona y el último día, porque eso es lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Entonces, ¡ay, perdón de Dios! Entonces esa persona va al cielo. ¿Y qué pasó con todo lo malo que hizo? ¿Qué pasó con sus víctimas? Pero ese no es el Evangelio. El pecado nunca queda impune. ¿Pagas vos en el infierno o paga Jesús en la cruz? Pero el pecado no queda impune. O lo paga la persona con una eternidad sin Cristo, o lo paga Jesús en la cruz. El ofendido paga por el ofensor. Este es el corazón del Evangelio. Y este es el corazón de la gracia. Ese juez al cual le traen el criminal, ese juez es el ofendido. Entonces él tiene la autoridad y el derecho de decir: yo voy a pagar por él. Imagínense que viene un ladrón que robó una casa. Entró y robó una caja fuerte con miles de dólares. Entonces el juez dice: es mi casa, era mi dinero y yo voy a pagar. El ofendido, paga por el ofensor. Este es el corazón del Evangelio. La gracia satisface toda justicia. No es que en el nombre de la gracia, Dios se olvida de su justicia y pasa por alto el pecado. La gracia satisface toda justicia. Jesús era el único que podía apedrear a esta mujer, pero su corazón es movido por la gracia. Si había una persona en todo el universo que podía ser el primero en tirarle tremenda piedra a esta mujer, es Jesús. Pero su corazón es movido por la gracia. ¿Qué es lo que escribía en tierra? Dice que Jesús dos veces dice: no estaba escribiendo en tierra. Primero ignorándolos, luego son insistentes, él da su respuesta, luego dice que baja nuevamente y sigue escribiendo en tierra. Obviamente la Biblia no lo dice a ciencia cierta, pero encontramos un pasaje que creo que tiene mucho que ver, que podría tener mucho que ver con esta situación. Y este pasaje se encuentra en Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se aparten de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Entonces, algunos eruditos dicen que probablemente Jesús estuviera escribiendo o los nombres de estas personas, o los pecados de estas personas, o quizás estaría escribiendo este versículo. No lo sabemos, no lo vamos a asegurar, ni vamos a hacer una doctrina en cuanto a esto. Pero sí es una posibilidad grande, porque esto está escrito en la palabra de Dios. Y todos aquellos que se alejan, se avergüenzan, se apartan del Señor, dice que su nombre va a ser escrito en el polvo, donde viene un viento y se va. No va a ser escrito en el libro de la vida, va a ser escrito en el polvo, donde se va a esfumar. Entonces, muy probablemente, estos hombres estaban siendo acusados de abandonar al Señor. Seguían una religión, seguían las leyes, seguían las tradiciones, pero no tenían una relación personal con Dios. Por eso querían tentar a Jesús, por eso no les importaba a costa de, podían matar a una mujer, todo para satisfacer su hambre religiosa. Jesús nunca pasa por alto el pecado. Esta mujer fue encontrada en adulterio, pobre su esposo,
tendría hijos, estaba destruyendo un hogar. Pero Jesús no pasa por alto el pecado. Jesús es gracia y justicia. No es solo gracia. La justicia no es que la deja de lado. Jesús es gracia y justicia. Por eso tenemos Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Entonces, un pecador, una persona que hizo mucho mal, que lastimó muchas personas, puede venir a Jesús, y Jesús, con gracia y con justicia, sin dejar de ser justo, puede perdonar al pecador. Porque nadie que haya venido a Jesucristo, Jesús lo ha echado afuera. Si viene a Jesús, no va a ser echado afuera. Y obviamente sabemos que si viene a Jesús es porque el Padre lo ha dado, ¿verdad? Porque el Padre está obrando. Le dice, deja tu vida de pecado. La versión Reina Valera dice, vete y no peques más. Literalmente la expresión que usa Jesús es, deja tu vida de pecado. Deja ese estilo de vida que tenés que es pecaminoso, que no es agradable a Dios, déjalo. No es que Dios hace oídos sordos no hace que no ve el pecado. No. Jesús sabía que esta mujer era una pecadora y que estaba haciendo las cosas mal. Vete y no peques más. Tienes la oportunidad de cambiarlo. Por eso no te estoy condenando, por eso no te estoy matando, por eso no te estoy apedreando. Es para que cambies tu vida. Es para que cuando te levantes seas una nueva persona. Andá a pedirle perdón a tu esposo, andá a pedirle perdón a tus hijos. Y empezar una nueva vida. La vida que Dios nos puede dar, la vida que la gracia de Dios nos puede dar. Dios no nos perdona para que sigamos igual. Dios nos perdona para que nosotros podamos tener una nueva vida. Juan 3, 17 al 20 nos cuenta un poco, nos explica un poco lo que está pasando en esta situación. Viene el pasaje de Juan 3, 16, ¿se acuerdan? ¿No? De tal manera amó Dios al mundo con su Hijo unigénito. Y acá viene el versículo 17 al 20, que a veces son un poco olvidados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estos religiosos tenían tanto o más pecado que esta mujer que fue sorprendida en adulterio, pero ellos no iban a la luz. La luz estaba con ellos, pero ellos preferían estar en tinieblas. Por eso rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, porque querían seguir viviendo en tinieblas. Por eso la conciencia les acusó, y por eso se fueron uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, recomenzando con los más viejos, los que tenían más tiempo de pecado, porque no querían que la luz les mostrara las malas obras que estaban haciendo, que es lo que hacía Jesús. Jesús confrontaba el pecado, Jesús hablaba del pecado, Jesús hablaba del infierno. Y aquellas personas que se rendían a sus pies, Jesús les daba gracia. Pero aquellos que abandonaban al Señor o que rechazaban al Señor, sus nombres eran escritos en el polvo. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es el Jesús que nosotros proclamamos, y este es el Jesús al cual nosotros le cantamos, y este es el Jesús que nosotros queremos conocerlo. No es un Jesús que le da lo mismo como yo viva, no es un Jesús que le da lo mismo como es nuestra vida. Jesús quiere que nosotros tengamos una vida de santidad, una vida apartada del pecado. Pero Jesús es un Dios que perdona al pecador, que al que viene no lo echa fuera,
que da segundas oportunidades. Es un Dios que te puede decir, seguí viviendo, pero deja el pecado. Ahora, en vez de tener una vida de pecado, vas a tener una vida de adoración a mí. Lo cual yo llamo responder a la gracia. Hemos recibido la gracia de Dios, ahora tenemos que responder. Antes éramos esclavos del pecado, ahora tenemos la posibilidad de responder a la gracia de Dios y de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Este es el corazón del Evangelio y este es el corazón de la gracia. Esto nos tiene que llevar a nosotros también a tener gracia para con los demás, que no significa pasar el pecado por alto o no darle importancia al pecado. Significa que cuando tengamos la oportunidad de confrontar a una persona, confrontar el pecado, nuestro corazón sea movido por la gracia, sea motivado por la gracia, por la misma gracia que nos alcanzó, por la misma gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Si nuestro corazón es movido por la gracia, va a ser una gran señal de que nosotros hemos recibido y aceptado la gracia de Dios. Nosotros estamos representados en esa mujer que fue encontrada en adulterio. Nosotros no somos Jesús en esta historia. Nosotros somos los religiosos que escapamos de Jesús. Nosotros somos la mujer que fue encontrada en adulterio. Romanos 5:8 dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No ahora que estamos cantando, no ahora que estamos escuchando su palabra con atención, no ahora que estamos sirviéndole, porque hay cosas que ya no hacemos. Cuando aún éramos pecadores y le dábamos la espalda a Dios y nada merecíamos de Él, Cristo murió por nosotros. Y nos dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Porque la gracia lo hace posible. Y ahora nosotros tenemos esta linda responsabilidad de actuar como Jesús y de responder a Jesús y de poder también tener un corazón que es movido por la gracia. Tanto para tratar a los demás como para adorar a nuestro Señor. Porque Él nos ha rescatado. Y como dice Romanos, si Él no nos acusa, ¿quién nos puede acusar? Si Él no nos condena, ¿quién nos va a condenar? La gente que quiere tener más memoria que Dios a veces se podrá acordar o tratará de dejar en claro tu pasado, tu mala fama. Pero si has sido perdonado por Dios, puedes estar segura que nadie va a poder acusarte delante de Dios, ni aun Satanás, porque Dios te ha perdonado. Ese es el corazón del Evangelio, ese es el corazón de la gracia.